Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión de nuestro seminario de actualidad jurídica, Jueves Derecho CUNEF Universidad. Como sabéis, aquellos que asisten regularmente a estas sesiones, mensualmente celebramos una sesión, siempre los jueves, para tratar un tema de actualidad jurídica. CUNEF Universidad y su departamento, el Departamento de Derecho, está firmemente comprometida con la difusión, el debate, la participación en este tipo de deliberaciones, debates sobre este tipo de temas. En este primer cuatrimestre hemos tenido ya una sesión sobre la Superliga de Fútbol, la pasada sobre inteligencia artificial y esta que la vamos a dedicar a la mala regulación y cómo compromete a la seguridad jurídica. Con esta sesión finalizaremos este cuatrimestre y continuaremos en el siguiente hasta finalizar el curso académico. En la siguiente sesión, que será el día 6 de febrero, la dedicaremos a las OPAs y el 27 de febrero la dedicaremos a los servicios jurídicos de los bancos. En definitiva, a preguntarle y hablar qué es lo que ellos demandan de los egresados de Derecho. Y así vamos a continuar todo el curso académico hasta el 29 de junio, que tendremos la última sesión. Como siempre digo y mantengo y se confirman en todas estas sesiones, lo más valioso, lo más relevante de las mismas, sin duda, son los intervinientes. Hemos buscado elegir y que participen los profesionales del mundo del derecho más reputados. Y esta sesión no es una excepción, sino la confirmación de la regla. Y paso a su presentación. En primer lugar, contamos con Encarna Roca, catedrática emérita de Derecho Civil, magistrada emérita también del Tribunal Supremo, magistrada y vicepresidenta también emérita del Tribunal Constitucional. En fin, Encarna, tienes un currículum absolutamente espectacular, ¿no? Absolutamente espectacular. Y luego también contamos con Ignacio Starloa, también otro profesional del derecho con un currículum excepcional, letrado de las Cortes, fue su secretario general, profesor de ICADE, esto lo digo de manera, en fin... Para que sepan que los estoy traicionando. Exacto, ¿no? exacto. Bien hecho. Ya ha puesto en cuestión nuestra amistad, por cierto. Vengo porque eres tú, en fin. Y también fue secretario de Estado, también, en fin, con un currículum absolutamente extraordinario. Y por último, no en último lugar, pero no por disfrutar de tener menos méritos, ¿no? Ignacio Díez Picasso, catedrático de Derecho Procesal y abogado. Por cierto, que haciendo honor a la importancia de esta institución, hoy nos anuncia que ha fichado por un importante despacho de abogados. Una gran noticia que, efectivamente, Ignacio, enhorabuena, ¿no? Que se incorpora como cónsel a Garrigues, ¿no? Yo creo que el que sea en este evento el que haga anuncio, pues en fin, otro tributo a la amistad, ¿no? A la amistad. En fin, y como hemos hecho y mantenemos en todas nuestras sesiones, yo voy a formular una serie de preguntas que nos va a permitir, pues, con la respuesta de nuestros invitados, pues, ir delimitando los términos del debate, ¿no? En este caso, la sesión la vamos a dedicar a la mala calidad de la regulación, la mala calidad de las leyes y cómo compromete a la seguridad jurídica, ¿no? Que es un tema, en fin, omnipresente porque ciertamente la regulación cada vez es más deficiente y no hace falta remontarse a muchos días o muchos meses o años para recordar algunos eventos desgraciadísimos producto de la mala regulación. En primer lugar, vamos a delimitar los términos, ¿no? Y, en fin, haciendo un recordatorio
de la seguridad jurídica, ¿no? Encarna, me gustaría que comenzaras tú, pues, hablándonos de, bueno, de la seguridad jurídica, qué es la seguridad jurídica y por qué es importante. Vale, pues muchas gracias por haberme invitado. Claro que a mí me has invitado, yo de constitucional sabía poco, ahora sé un poco más, pero no mucho. Y de civil cada día sé menos, o sea que claro, eso es problema de estar tanto tiempo allí, en la Torre de Marfil, que está cerca de aquí, por cierto. Bueno, hablando de seguridad jurídica, es sabido que está en el artículo 9.3 de la Constitución, dentro de toda una serie de valores que la Constitución dice garantizar. En realidad, lo que está garantizando la Constitución cuando integra la seguridad jurídica dentro de este conjunto es, a mi modo de ver, y no soy la única que lo dice, es poner de relieve que España se ha constituido en un Estado de Derecho. Y entonces este Estado de Derecho incluye toda una serie de componentes como son la seguridad, la jerarquía normativa y toda una, no tengo la Constitución aquí, pero toda una serie de elementos que en realidad hace que el artículo 9.3 se refiera a un tema muchísimo más general que no la seguridad jurídica en sí misma considerada, pero también la seguridad jurídica. Porque, repito, tanto el artículo 1 de la Constitución, que nos define como Estado de Derecho, como al estar nosotros incluidos dentro de la Unión Europea, también el artículo 2 del Tratado de Lisboa, pone mucho el acento en la seguridad jurídica, y una de las razones es porque también la Unión Europea se constituye en un sistema parecido al del Estado de Derecho, aunque no sea un Estado. Bien, pero cuando hablamos de seguridad jurídica, dicho esto como introducción, yo creo que hablamos de diferentes cosas, hablamos de diferentes aspectos. En primer lugar, una de las cuestiones en las que se está poniendo más el acento, y seguramente mis compañeros van a hablar de ello, está en la técnica de la legislación. O sea, seguridad jurídica implica que la legislación debe ser clara en su regulación y clara en su lenguaje. Yo quiero recordar que me parece que era Delibes que decía que era un placer leer el Código Civil. ¿Por qué era un placer leer el Código Civil? Pues porque está muy bien construido lingüísticamente. Y por tanto, es verdad, es una disposición que tiene una redacción clara y un lenguaje asequible. Pero, en segundo lugar, vamos un poco más allá, la legislación debe ajustarse a la Constitución, tanto desde el punto de vista competencial, es decir, no puede el Parlamento de las comunidades autónomas y, al contrario, el Parlamento del Estado tampoco exceder de las competencias atribuidas en la Constitución a las comunidades autónomas y al Estado, y es una de los elementos también de la seguridad jurídica. Pero hay un tercer elemento que no le corresponde ya a la legislación, aunque es consecuencia también muchas veces de las características de esta legislación, que es la aplicación. La aplicación de una ley debe ser también producto, consecuencia de una interpretación clara. Y la interpretación que hacen los tribunales también debe ser clara. Hay en Europa algunos grupos que se dedican a trabajar sobre el lenguaje de las sentencias y de las leyes, pero también de las sentencias, porque una sentencia tiene que ser entendida por aquella persona a la que va dirigida y no puede caer en interpretaciones absurdas. Por tanto, esta es una necesidad también de la seguridad jurídica.
Por tanto, la legislación debe ser clara tanto desde el punto de vista formal para que todos los ciudadanos entiendan los deberes y obligaciones a los que están sometidos. No hay un artículo en la ley penal que diga no matarás. No lo hay. Entonces, una interpretación absurda de esta falta podría llevar a determinados intérpretes a decir el asesinato está permitido en el Código Penal. No, porque a continuación hay una norma que dice el que cometiere tal, que matare a otro interviniendo no sé qué, no sé cuántos, será condenado a tantos años. De aquí nosotros tenemos que deducir que la legislación es clara. No me prohíbe matar, pero hombre, si me condena porque he matado a alguien, es que aquello permitido no está, o por lo menos aceptado no está, ¿no? Yo siempre he dicho que los artículos, a veces, y luego me referiré a ello, tienen redacciones que permiten interpretaciones ambiguas. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Es un artículo que siempre he utilizado cuando me dirijo a personas que no saben derecho. Digo, ¿qué entiendes tú aquí? Hombre, que se pueden casar. Digo, claro, eso está claro. ¿Pero con quién? Bien, me paro aquí porque sí, creo que he acabado mis 5 minutos y ya continuaremos. Me dejan en muy mal lugar. Parece que aquí esto es una tiranía, ¿no? ¿No? Las normas son las normas. Bien, hay una importante doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio de seguridad jurídica. Y hay un aspecto que me parece sobresaliente, que es el que destaca sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el principio de confianza, ¿no? La relación de la seguridad jurídica con la confianza. Y esto es un tema muy interesante porque conecta la seguridad jurídica con la confianza de los ciudadanos en las instituciones y, en definitiva, es un elemento central en definitiva con la democracia, ¿no? En definitiva, la idea de que el ciudadano que tiene un conocimiento anticipado de las normas, de las consecuencias de esas normas, pues puede, en definitiva, ajustar su comportamiento. Y esto nos lleva a conectar no solamente la confianza con la democracia, sino también con un elemento también esencial en la democracia, que es en definitiva, la libertad. No somos libres si no nos sentimos seguros. Esta es la clave que conecta, que viene a colocar la seguridad jurídica en un lugar destacado dentro de los valores a los que se refería Encarna al principio, como uno de los valores a partir de los cuales se ha constituido España en Estado. Es decir, España se constituye en Estado precisamente para hacer realidad esos valores. Y aquí entramos en las dos dimensiones de la seguridad jurídica, ¿no? Que es la dimensión relativa a la norma propiamente dicha, cómo está redactada, lo que señalaba Encarna hace un momento, la claridad, etcétera, etcétera. Y la otra dimensión, que es la relativa a la aplicación de la norma. De nada sirve tener el que la norma formalmente sea impecable, esté redactado de manera maravillosa, si luego la aplicación es una aplicación arbitraria o atrabiliaria. Eso tampoco no es el mundo de la libertad. Bien, vamos a referirnos a esas dos dimensiones, ¿no? Ignacio, vamos a comenzar contigo perdón. Sí, no, claro, es que... En fin, ese es el producto de la amistad que nos... Podemos llamarnos tocayo. Exacto. Mutuamente. Bien. Díez Picasso. Comencemos por Díez Picasso. ¿Tenemos un derecho seguro o tenemos un problema de inseguridad jurídica? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por traerme. Gracias a CUNEF. Me complace mucho además estar sentado con dos juristas de esta talla, y aparte, como muchos de los presentes saben, me unen con esta institución vínculos fraternales, ¿eh? Uno muy obvio, que es el de mi hermano, que hoy no ha podido venir, pero también con Jesús Zarzalejos, que es como si fuera mi hermano. Dicho eso,
¿Tenemos un derecho seguro? Iba a decir, pues no estoy seguro. No lo sé. Quiero decir, no me parece una pregunta, Andrés, que se pueda contestar en el vacío. Sin más, ¿no? Digamos, necesitaríamos un término de comparación, necesitaríamos básicamente una coordenada de espacio y tiempo, porque depende de con qué nos comparáramos, ¿no? Ha habido épocas terribles en la historia de la humanidad y, por lo tanto, teniendo en cuenta, no vamos a negar que tenemos, digamos, síntomas muy preocupantes, alarmantes, incluso yo diría muy alarmantes, digamos, respecto de lo que es nuestra coyuntura, pero también depende, como diría aquel, de con qué lo comparemos, ¿no? Porque aquí hay un elemento que quizá convendría poner en cuestión, que es, ¿realmente la seguridad es algo tan esencial? Porque aquí hay una cuestión nominal, siempre hablamos la certeza, la predictibilidad, son términos que evocan un significado muy positivo, ¿no? Mientras que la uniformidad, siempre buscar la uniformidad, mientras que lo otro, la diversidad, parece que evoca arbitrariedad. Pero al mismo tiempo siempre queremos evitar lo que llamamos la petrificación del ordenamiento, ¿eh? Y el artículo 3 del Código Civil nos induce a interpretar de acuerdo con la realidad social del tiempo. Lo cual a mí me trae siempre a colación una cosa que leía a Michele Tarufo, grandísimo procesalista y filósofo del derecho, probablemente uno de los grandes juristas del siglo XX, fallecido desgraciadamente con la pandemia, que habla de la sincronía y la diacronía. De aplicación sincrónica y diacrónica, porque viene a decir, cuando estamos hablando de la aplicación sincrónica simultánea, queremos predictibilidad, uniformidad y certeza. Pero cuando hablamos de la diacronía y de la aplicación a lo largo del tiempo, queremos también que el ordenamiento evolucione, y por lo tanto que no se petrifique e incluso dar rienda, digamos, a nuevas interpretaciones de las viejas normas. Y aquí hay una contradicción en los términos, porque en algún momento, por necesidad fortiori, se ha tenido que producir el cambio. Entonces, una de dos. En ese sentido, es decir, si me permites, yo alguna vez hablaba con mi padre de la naturalidad con la que los jusprivatistas, porque uno es un humilde cultivador de una disciplina adjetiva, la naturalidad con la que los jusprivatistas de repente se daban cuenta de que el artículo X del Código Civil podía significar una cosa distinta de lo que había venido significando en los últimos 100 años. Esto, para los juspublicistas, no digo que nos llena de asombro, ¿no? Nos llena de asombro. Pero, digamos, eso a lo que me induce, teniendo en cuenta que los riesgos evidentes, aunque luego The Economist diga que es que la economía española es la mejor del mundo, pero con toda la que nos está cayendo en muchos ámbitos, a tomar cierta distancia. Hablaba Encarna del IBEX, el Código Civil. Yo tengo una idea, una anécdota que he ido a buscar en Google, no la he encontrado, porque no he tenido tiempo de acudir a otras fuentes. Creo que a lo mejor es que la escuché por tradición oral, seguro, como tantas otras cosas, de que Menéndez Pidal, en alguno de sus paseos por la sierra, se encontró una vez a un pastor de ovejas leyendo el Código Civil y que le preguntó, digamos con cierto asombro, que cómo estaba leyendo el Código y que si lo entendía. Y le dijo, y el pastor le respondió que lo entendía perfectamente. Por lo tanto, digamos, aquel castellano de los liberales del 19 era algo perfectamente entendible. De tal manera que, a ver, no quiero consumir mucho más, pero no sé a este respecto, Andrés, qué dirían nuestros antepasados ni qué dirán nuestros descendientes. Porque, hombre, efectivamente, que riesgos para la seguridad jurídica existen y han existido en todas épocas y lugares. A mí me llama la atención, por lanzar algún otro elemento, en la medida en que a lo largo de la vida alguna vez he estado en labores de elaboración de normas, siempre he dicho que me parece la tarea jurídica más difícil de todas. La más difícil de todas. Es decir, muchísimo más difícil, desde luego, que el ejercicio de la jurisdicción, donde compartimos algo con quien. Muchísimo más difícil, muchísimo más que abogar. Por supuesto, muchísimo más que eso que se decentemente llamamos investigar o que enseñar derecho. Mucho más encapsular en enunciados normativos claros y precisos la realidad social, donde además existen combinaciones político-jurídicas de lo más variado, es una cosa muy difícil. Y sin embargo, y con eso termino en este turno, me llama siempre la atención, no voy a decir que se le deje legislar a cualquiera, porque no es verdad, no estoy hablando, por supuesto, y aparte luego existe el filtro
por ejemplo, del egregio cuerpo de letrados de las Cortes. Pero quiero decir, en lo que es la primera elaboración, mientras para poder llegar a poner una sentencia en este país hay que, por supuesto, ser graduado en Derecho, hacer una oposición, pasar por las prácticas en la escuela judicial, para elaborar un borrador y no digamos ya una proposición de ley, pues prácticamente, y por lo tanto existe una discordancia brutal a los efectos de la certidumbre entre quien hace cada cosa. Sí. Muy bien. Te ha invitado, en fin, más que yo. Hasta luego te he invitado y te animo a que, en fin, nos comentes si esa situación afecta o no afecta a la seguridad jurídica. ¿Cuántos minutos de más me das? Bueno, buenas tardes a todos, rectora, profesores. Muchísimas gracias por invitarme, Andrés. A pesar de conocer perfectamente mis carencias, estoy encantado de estar aquí. Además, me ha tranquilizado mucho dos cosas de lo que llevo oído. Una, que habéis hablado de la Liga de Fútbol, que yo he sido letrado de esa comisión y comprendo que lo que esta tarde vamos a tratar tiene muchísima menos dificultad que lo de la Liga de Fútbol. Y segundo, que pertenezco efectivamente a un cuerpo egregio, gracias. Bien, vamos a ver. En esta intervención primera mía general, yo quiero decir que de todas las acepciones posibles que ya ha sido dicho de la seguridad jurídica, yo me voy a quedar con la primera que ha puesto Encarna encima de la mesa. Ha dicho Estado de Derecho. Es decir, para mí la seguridad jurídica, insisto, además de todas las otras cosas, es la suma de todos los principios. Primero, principios que ponen orden en el ordenamiento, valga el juego de palabras. Y segundo, y en esto además soy muy claro y lo he sido durante toda mi vida con mis alumnos, no cualquier ordenamiento, el ordenamiento constitucional. Porque hablar de seguridad jurídica en un ordenamiento no constitucional a lo mejor efectivamente tiene una serie de principios formales que ponen orden, pero eso no significa que haya seguridad jurídica, ¿no? Desde ese punto de vista, pues claro, no solo hablo yo de que hay que hacer bien las normas y que hay que aplicarlas bien. Hablo de la independencia del Poder Judicial, hablo de la división de poderes, hablo de la eliminación o la interdicción de la arbitrariedad. Y me parece que por mucho que hagamos bien las normas y las apliquemos bien, si esos elementos no están tampoco, podemos hablar de seguridad jurídica. ¿España tiene, o el derecho español tiene seguridad jurídica? Pues sí, el derecho español tiene seguridad jurídica. Estamos en el ranking, suelen ponernos por el 25, entre el 25 y el 30, pero luego hay 2000 detrás, ¿no? Quiero decir, están los elementos que conforman un ordenamiento con seguridad jurídica. Los podríamos repasar aquí, desde los principios de creación, jerarquía, constitucionalidad, legalidad, o los principios de aplicación, la aplicación de la norma en el espacio, en el tiempo, la posterioridad, la interpretación conforme a la Constitución, todo eso. El ser es que tenemos seguridad jurídica, el deber ser, quiero decir. El ser es que eso flaquea, y flaquea por aquí y por allá. Flaquea sin duda en lo que es la creación de normas, que es principalmente de lo que entiendo que yo tendré que hablar aquí esta tarde, pero no solo flanquean las normas, flaquea el ordenamiento. Es decir, nosotros hicimos, y por cierto, no he saludado a los muchísimos amigos que tengo y personas ilustres que hay en esta sala, pues a dos de ellas me voy a referir, a Blanca Lozano y a Rafael Fernández Valverde. Hicimos juntos un librote así, de técnica normativa en la que nos respondíamos a estas preguntas y, pues hablábamos de las carencias del ordenamiento, hipertrofia, inestabilidad, dispersión normativa, falta de coherencia del ordenamiento, etcétera, etcétera, y luego hablábamos también de las ocasiones en las que las normas fallan, y las normas fallan pues por falta de homogeneidad. Voy a pronunciar por primera vez una palabra odiosa, pero es que la voy a pronunciar muchas veces: normas omnibus. ¿Eso qué es? Es decir, si solo con eso ya nos podemos ir a tomar un vinito, vamos, ¿que seguridad jurídica flaquea? Pues sí, claro que flaquea. Estamos haciendo normas de 200 artículos, decretos, leyes que tienen, como el Código Civil, pues libros, títulos, secciones, pues muy bien. Pues, estamos haciendo normas, leyes singulares a mansalva.
estamos aprobando eso que Carl Schmitt llamó con mucha fortuna leyes medida, pero que ya solo llamamos medidas en leyes, porque ya el 90% de lo que dicen las leyes son medidas. Bueno, no quiero deprimirles. Hay una serie de elementos muy evidentes que están poniendo en cuestión que estén funcionando las cosas como es debido y que el deber ser, visto desde el ser, pues está flaqueando y seriamente. Y a partir de ahí puedo añadir, pero no me parece ni siquiera lo principal, fíjense, a pesar de que le hemos dedicado nada menos que un memento entero, además de todo lo anterior, pues la calidad de las normas es mala. La técnica normativa no se respeta, el lenguaje, que ya en sí mismo, en el que utilizamos socialmente, pues ha ido decayendo con toda evidencia, pues jurídicamente, ¿para qué vamos a hablar? El lenguaje que está apareciendo en las leyes, ¿no? Que además empieza a parecerse cada vez más, ya que vamos a hablar un poquito también del Parlamento, al que usan los autores de las leyes. Tú les oyes hablar en una comisión, les oyes hablar en una ponencia y empiezas a entender por qué las leyes empiezan a decir según qué cosas, ¿no? Bueno, pues eso está pasando, es un hecho y tenemos que contar con él, ¿no? Y termino diciendo, en esta primera consideración, sí, nuestro derecho tiene los elementos para decir que tenemos seguridad jurídica, pero tenemos un sinfín de problemas que hacen que, en su conjunto, tengamos que cuestionar la confianza legítima que los ciudadanos tienen de que su ordenamiento y sus normas pues van a responder al deber ser que hemos dibujado en la Constitución, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La libertad. Porque en el fondo todo confluye. La seguridad jurídica es relevante desde el punto de momento que entra en contacto, en relación con eso, con la libertad. Y Encarna, tú has trabajado mucho precisamente en un aspecto que es también esencial en lo que se refiere a la libertad, que es el derecho de familia, ¿no? Seguridad e inseguridad, ¿tú cómo lo ves? A ver, derecho de familia es lo menos parecido al derecho. Porque no hay reglas jurídicas para determinar que dos personas se peleen racionalmente. Yo entiendo que se peleen, porque la situación no deja de ser molesta personalmente. Pero esas cosas que pasan, como una sentencia que encontré yo, que tuve que decidir yo una vez en el Tribunal Supremo, de dos padres, padre y madre, que eran médicos, que no veían nunca a sus hijos y que los hijos con quien tenían mayor relación era con la babysitter. Esto, bueno, tampoco íbamos tan lejos. Hay una novela de Henry James que luego se llevó al cine, que se llama Lo que Macy sabía, que es eso precisamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque el derecho de familia no puede dar una seguridad. Es un derecho seguro porque las cosas están claras. El procedimiento, además, también está claro. Y hoy en día, además, cuando se ha admitido que la voluntad de las partes, es decir, la libertad, puede llevar a divorcios ante notario, por tanto, privados, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que se ha ganado mucho en seguridad jurídica. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, ahora os voy a hablar de un asunto. No me he mirado el tiempo. ¿Lo has mirado tú? Sí. Bueno, os voy a hablar de un asunto que... ¿Te hago una indicación? Vale. A ver, el derecho de familia está lleno de los que también en derecho público esto ocurre mucho, lo que se denominan conceptos jurídicos indeterminados o cláusulas generales. Por ejemplo, el interés del menor. Por ejemplo, en la atribución del domicilio conyugal, pues se habla del cónyuge más necesitado de protección. Bueno, todo esto son conceptos jurídicos indeterminados que solamente se podrán llenar y decidir a quién corresponde el domicilio, cuál es el interés del menor en aquel caso, etcétera, después por un juez en un procedimiento. Porque dejo aparte los divorcios privados, porque allí las partes deciden y el juez simplemente se limita a levantar un acta de divorcio y punto y basta.
Pero yo me refiero al tema judicial, que es donde se plantean el enfrentamiento, ¿no? Y claro, todo el mundo entiende que si le dan a él el niño o la niña, el interés del menor está salvado. Y el otro pensará lo contrario. Es decir, los conceptos jurídicos indeterminados son imprescindibles para un sistema o para unos conflictos, que son los de derecho de familia, que hay que examinarlos caso por caso. No hay reglas generales porque no puede haberlas. Hay que examinarlas caso por caso, que hay que examinarlas en situaciones de conflicto y hay que examinarlas además en situaciones en las que ninguna de las partes está dispuesta a cumplir con la sentencia que le ha caído. Y esto, los jueces de derecho de familia son muy expresivos. Ellos siempre dicen que el problema de las sentencias de separación y divorcio, ahora más de divorcio, la separación prácticamente ha pasado a la historia después del año 2005, el problema es ejecutarlas. Y yo conozco casos, personalmente, casos complicadísimos de ejecución de sentencias. ¿Por qué? Pues porque juega aquí un elemento que no es jurídico. Y además, todas las personas que que se han visto involucradas en un problema de divorcio o separación, tanto si se trata del juez como si se trata de los abogados de las partes, como las propias partes, lo que te dicen es que tendría que haber unas reglas más precisas. Y esto, yo con la experiencia que tengo, puedo decir que esto es imposible. Imposible. Porque siempre te dejarás algo. Uh-huh. Siempre te dejarás algo. Ahora, además, esto ya se ha ampliado, no a los niños, que estos sí que tienen interés, sino que se ha ampliado a los animales domésticos. Todavía no he visto que haya nadie que diga en una ley que el interés del animal doméstico está por encima. Pero el artículo 91 del Código Civil, por ahí va. No des ideas, no des ideas. No, que te digo que el 91 del Código Civil, cuando habla del contenido de... No, 90 es el... 90, cuando habla del contenido de los convenios de separación y divorcio, introduce También. de alguna manera el hecho de que el animalito esté mejor cuidado, esté más cómodo, no sé qué, ya se lo podemos preguntar también. Sí, también. Todo llegará, todo llegará. En las todo llegará. normas del procedimiento matrimonial hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Esto Ojo, tú eres procesalista y yo no. Esto nos pone, nos pone ya en ruta respecto de las causas. De las causas. Hasta Arloa. La orden. Háblenos ustedes, ¿cuáles son las causas? Las causas de la mala calidad de las normas. Bueno, miles. A ver, como Pues ya sabes que a las 8 terminamos. Sí, tengo que ser telegráfico, según me acaba de ser recordado. Pues casi que voy a ir diciendo palabras, nada más. Voy a distinguir tres órdenes de causas. Las que en parte son inevitables, las que son injustificables y las que son lamentables. ¿Bien? Las que son inevitables están saliendo. Legislar no es fácil. Y legislar en una sociedad tan sofisticada como la que nos ha correspondido en este tiempo, pues hace más difícil legislar. Complejidad, urgencia, legislación económica, legislación especializada, especialización en materias técnicas. Todo esto está llevando a legislar prueba-error, a que juegue el principio de precaución. Ya veremos. En fin, no podemos saber exactamente cómo. Hablaba hace un momento del deterioro del lenguaje, pues inevitablemente también afecta a tal. Acumulación y cambios constantes.
usar y tirar, las normas, se ha explicado tantas veces, ¿no? Leyes medida, decía yo antes. Claro, todo esto acaba generando un modelo de legislación pues que no es el modelo clásico. Acaba generando que el decreto ley ha sustituido a la ley. Yo hablo no del principio de legalidad, sino del imperio del decreto ley. Estamos inmersos en el imperio, no en el imperio de la ley, en el imperio del decreto ley, ¿no? Leyes medida, ómnibus, ya decía yo que me iba a salir más de una vez, ¿no? Y luego, además, y vuelvo a otra cosa de lo inevitable, en una democracia el juego de las mayorías es importante, porque tú puedes tener una ley estupenda, pero si no tienes la mayoría para sacarla, pues no la tienes. Y para sacar la mayoría, y no me voy a recrear, hay que estropear las leyes. Y se están estropeando a conciencia. Bien. Lo injustificable. Como luego me voy a extender, aquí no voy a gastar muchos minutos, no vaya a ser reprendido. Tengo aquí apuntado pérdida de respeto a los principios de un concepto exigente de la ley. Como luego voy a hablar de lo que yo considero los conceptos que hacen que una ley sea exigente o la exigencia de un tipo de ley, luego me referiré a eso. Por supuesto, también me parece injustificable que no se respeten no ya los principios que hacen una ley como Dios manda, sino la falta de reglas sobre la calidad de las leyes, la falta de respeto a las normas de técnica normativa. Esto es injustificable, que ni se respeten los principios ni se respeten las reglas de técnica normativa. Y ahora voy a lo lamentable. Bueno, es que lo que he empezado diciendo esta tarde, que es el deber ser está ahí, pues el deber ser no está. Es decir, se abusa obviamente de los reglamentos. Podríamos dedicar jornadas y jornadas a hablar de la falta de respeto del uso de los reglamentos. Acabo de mencionar los decretos leyes. La última creación española son los decretos leyes ómnibus con títulos, secciones y demás. Las normas ómnibus, los preceptos intrusos. El cuerpo egregio está martirizado con los preceptos intrusos. Es decir, yo voy a una ponencia y ahí aparece un señor que en una ley de 5 artículos me trae 17 disposiciones adicionales que no tienen nada que ver con los artículos, los 5 artículos, y no estoy hablando en sentido figurado. Voluntas versus razón, ¿no? Es decir, ¿se está legislando desde el interés general o desde el interés particular? Tomás Ramón Fernández usa una expresión que a mí me encanta, ¿no? Expresión desnuda de mayorías de ocasión. Eso es lo que está haciendo la ley. Expresión desnuda de mayorías de ocasión. Partitocracia, electoralismo, sumen lo que quieran sumar en este capítulo. Y, claro, degradación del procedimiento. Todo esto lleva, y en fin, aquí podría tenerles yo una tarde entera, a un facilismo, a la improvisación, a no reflexión, a no debate, a no participación de expertos, el procedimiento legislativo. Este librito lo he dedicado yo al procedimiento legislativo, se incumple todo. No lo lean, está absolutamente fuera de su tiempo, ¿no? Y no quiero olvidar, y termino, pluralidad de instancias normadoras. ¿Cuántas hay? 17, más una, más Unión Europea, más la globalización, creación judicial del derecho. Ahora te dejo ya en suerte el tema este de la aplicación. Sumen las inevitables, las que no deberían producirse pero se producen, y las verdaderamente lamentables, y que conste que no estoy contando casos concretos porque si no, entonces sí que les deprimiría y mucho. Me callo. Muy bien. Díaz Picasso, háblenos usted de la otra vertiente de la inseguridad, que es la de la aplicación. ¿Cuáles son las causas? ¿Podemos hablar de mala aplicación? ¿Podemos sistematizar cuáles son las posibles causas? Yo creo que algunas... mala aplicación judicial del derecho ha habido siempre, la hay y la habrá, pero también buena. Quiero decir que coexisten. Por lo tanto, eso, de nuevo, no es un fenómeno particular de nuestro tiempo. Hay algunos que sí, ¿no? Como ha dicho mi tocayo. Yo creo que hay algunos que tienen que ver con la creación del derecho, que también han sido expuestos, y yo quiero incidir, porque claro, al mismo tiempo es verdad que de crisis de la ley llevamos hablando ya 100 años. Y por lo tanto, ese tampoco es un fenómeno, digamos, recurrente. Y lo mismo, probablemente hemos caído muchas veces en el poder taumatúrgico, como si las leyes cambiaran la realidad por el hecho de su publicación en el BOE, cosa que no es cierto.
Y hay muchas veces que a lo mejor hay que distinguir. La ley puede ser buena y no ser eficaz. O sea, que aquí habría mucho de lo que hablar, ¿no? Es verdad que si hay mala aplicación judicial y también la hay buena, a ver, lo que quiero decir es que aquí los factores pueden ser múltiples. Es verdad que la calidad en los últimos tiempos, como ha dicho Ignacio Starloa, está por los suelos. O sea, es cierto, es decir, hay fenómenos incluso que deben de tener un origen cercano. O sea, yo no sé de dónde derivan estas exposiciones de motivos absolutamente kilométricas y abstrusas que ocupan, bueno, si el decreto de ley ocupa 250 páginas, no te lo digo por si lo saben. Quiero decir, que en qué momento, porque esto es de antes de ayer en términos históricos. Es decir, esto empezó a pasar hace muy poco tiempo, ¿no? Y no te olvides la reforma, la ley de reforma de la exposición de motivos. Sí, pero digamos, estas extensiones, mira que había cosas verborreicas, pero de un tiempo a esta parte es verdad que, digamos, es como la bola de nieve, ¿no? Se va produciendo un fenómeno que es absolutamente imparable. Y habrá que decir alto y claro que las leyes, bueno, todo lo que es opinable antes de aprobar una ley sigue siendo opinable en el momento en que se aprueba. Pero quiero decir, las hay buenas y malas, como todo en esta vida, ¿no? Más allá de lo que decía Bismarck, de que hay solo dos cosas que los alemanes no debían saber cómo se fabrican, son las salchichas y las leyes. Pero es verdad que las hay buenas y malas, ¿no? Yo ahora, cuando he hecho la vista atrás y teniendo en cuenta la dificultad, muchas veces, y me lo has oído en algún otro foro, decir, llevo mucho tiempo diciendo que estoy un poco harto de que una buena parte de la vida, digamos, en lo que tiene que ver incluso de servicio público, consista en volver al punto de partida, o sea, deshacer lo mal hecho, ¿no? Y que estaba un poco harto de eso. Ahora la verdad es que daría lo que fuera por poder ayudar, pero tampoco creo que sea fácil. Dicho eso, puestos a establecer, digamos, el polo, yo creo que está más en la creación que en la aplicación, porque intentamos, digamos, echarle la pelota a lo que los italianos llaman la función de suplencia de los jueces, que es de suplencia de los defectos de la legislación. Yo creo, primero, hay una inestabilidad legislativa galopante, es decir, en términos históricos ahí se ha producido un giro. Siempre traigo a colación, que la tengo por aquí, una cita que hacía, dice, en el prólogo a su obra El proceso laboral, 1982, el profesor Montero Aroca comenzaba diciendo, era la primera línea del prólogo, el procesalista español está acostumbrado a la estabilidad de la norma jurídica. Y claro, yo decía, ciertamente el autor de la frase la utilizaba como apoyo para acentuar el contraste con la legislación laboral sometida a inestabilidad típica. Entonces, bueno, estoy seguro de que el profesor Montero Aroca, cuya amistad me honro, ni de broma sostendría esta frase, pero ni siquiera hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, aquí se ha producido esa motorización legislativa, es un factor impresionante en donde, frente a las tradicionales ramas en las cuales, como decía mi querido Paco Pérez de los Juegos, que él decía que como laboralista a veces se sentía un periodista jurídico, ¿no? Porque claro, le cambiaban las normas de un año para otro. Pero claro, eso ya nos sucede en cualquier rama. O sea, el número de reformas de la ley concursal supera sus años de vigencia y de la ley de enjuiciamiento civil supera también con mucho sus años de vigencia. Por lo tanto, aquí hay un primer fenómeno que no tiene duda. Yo creo que hay uno segundo que apunta Ignacio, por centrarme solo en dos más. Yo creo que efectivamente también hay que reconocer que el sistema jurídico se ha vuelto más complejo. O sea, el universo esto me evoca también algunas conversaciones que puedo haber tenido pues, con mi padre, con mi maestro Andrés de la Oliva, se ha vuelto más difícil. O sea, el universo jurídico hace 60, 70, 80 años era más simple, el sistema de fuentes era más simple, el número de ordenamientos, digamos, era más simple, ahora ya tenemos varios estratos, por lo tanto eso hace, la información que tenemos que manejar es infinitamente más amplia, eso induce al error o a la, a la dispersión y a la diversidad. Y yo creo que intentamos escapar por otras vías que se produce una cierta devaluación de determinadas fuentes, ¿no? Aquí señalamente la jurisprudencia, porque entonces intentamos exigirle a los tribunales lo que la ley no da, que es, oiga, hágamelo usted predictible, hágamelo usted cierto. Digo, bueno, perdone, yo podré hacer cierto hasta cierto punto. Y entonces, sobre esto podríamos haberle dedicado toda la sesión. Estamos en el viejo tema del carácter de la visión normativista de la jurisprudencia, porque lo que queremos queremos un maximario. Queremos píldoras, como dice mi maestro Andrés de la Oliva, porque para solucionar sobre esa vía, digamos, como si fuera una especie de
de desarrollo normativo sobre la base de sentencias, cosa que no puede ser y cuando se intenta da mal resultado. Dicho eso, efectivamente, luego hay factores intrínsecos a la propia labor, digamos, de aplicación judicial del derecho en los tiempos que corren, pero eso, digamos, tiene que ver con los males de nuestra justicia, da para 5 o 6 sesiones. Claro. Fantástico. ¿Tú crees que en el trasfondo de todo esto está la crisis de la democracia, Encarna? Yo creo que es lo contrario, que lo de la democracia es una cosa muy discutible, porque yo creo que es un sistema tan delicado que cualquier cosa hace que la democracia se tambalee. Pero yo creo que el problema no es que la crisis de la democracia produzca leyes de mala calidad, sino que las leyes de mala calidad producen la crisis de la democracia. Para mí es al contrario. Es decir, que lo que ha dicho Ignacio Starloa, que te lo he oído decir varias veces y cada vez que te lo escucho realmente se me pone la piel de gallina, es que pues, no se tienen en cuenta determinadas ideas básicas que seguramente al principio de nuestra democracia, que querámoslo o no, hay un hecho que es muy joven y todavía yo creo que no está asentada, no ha pasado bueno, sí que ha pasado algún sarampión, pero no está vacunada todavía. Yo creo que produce la crisis de la democracia, porque una ley como la del CSI, vamos a poner ejemplos, una ley como la del CSI, que es una ley absolutamente ideológica, que es una ley que, digamos, parte de la buena voluntad presunta de las personas que la ponen, la quieren poner a la práctica y la llevan al Parlamento, que parten de una idea absurda. Es decir, si yo le rebajo si yo lo hago todo igual, esta gente seguramente será más buena y incurrirá en menos delitos, pero por favor, estamos en el ámbito penal. En el ámbito penal, bromas las menos. Las menos. Y claro, entonces, ¿qué produce? Que los jueces somos malos, machistas. Y yo no creo que sea ni mala ni machista. No he tenido ocasión de aplicar esta ley, primero porque nunca en la vida he sido juez, pero es que ¿a quién le cabe en la cabeza esto? Por tanto, una cuestión, hacer depender la democracia de determinado tipo de ideologías, a mí me parece bastante, ¿cómo podría decirlo sin que se me tache de que soy de derechas? Bastante complicado. Que es lo mismo que ocurre, hablando de este tema, hay una ultimísima sentencia del Tribunal Constitucional en una cuestión también en la que hay una clarísima ideología en un tema de derecho de familia, en el que, a pesar de que constitucionalmente y luego en la ley de menores se dice de una manera clarísima, la sentencia pone por delante el interés de la madre sobre el interés de la menor. Por tanto, cuidado. Esto, plantear determinados problemas ideológicos para resolver cuestiones como un problema de guarda y custodia compartida, a mí esto me parece absolutamente aberrante. Y por tanto yo creo que sí que la democracia sufre, pero porque las leyes estas son un desastre. Perfecto. Bien, vamos a la tercera y última dimensión, que es ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad? Hasta otro lado, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad? Máxime, tú además tienes un libro fantástico sobre Better Regulation, o sea que con mayor autoridad si cabe. Muchas gracias por este reconocimiento extraordinario, querido. No, en serio, vamos a ver.
No me parece difícil saber lo que hay que hacer. Es más difícil hacerlo. Pero saber lo que hay que hacer es sencillo, que es, vuelvo a mi intervención inicial, hacer el deber ser. Es decir, tenemos perfectamente establecido lo que son los principios de lo que tiene que ser una ley en nuestra Constitución, eso que he llamado yo antes el concepto exigente de la ley, y lo que deberíamos es cumplirlos. Y, en fin, no puedo extenderme para contarles todo esto, pero verán cómo coinciden conmigo en muchas cosas, ¿no? Respetar la generalidad y la excepción de la singularidad, y además la singularidad no discriminatoria, en ningún caso. Distinguir la ley de los actos y no incluir los actos en las leyes ni mezclar leyes y normas y actos, quiero decir. La racionalidad de la normación versus la arbitrariedad. A mí es que se me ha ocurrido, no es momento, por ir en el mismo camino de Encarna, ¿no? La homogeneidad de las normas, vuelve a aparecer los ómnibus y vuelve a aparecer el que estamos haciendo normas. La variedad de salchichas a estas alturas es extraordinaria. Ya no es solo un tipo de salchichas, es todas las salchichas en la misma norma, ¿no? Por no hablar, fíjense, de justicia, de libertad, de igualdad, de no discriminación y, por supuesto, de los principios de buena regulación, necesidad, proporcionalidad, adecuación a los objetivos, en fin, todo esto en la Unión Europea, y todos los presentes sabemos muy bien, pues ya se ha hablado de la Better Regulation. Bueno, pues hay una serie de principios, necesidad, eficacia, proporcionalidad, que se tienen que respetar. Es fácil, respetémoslos, ¿no? Y en lo formal, pues hay unas normas de técnica normativa, cúmplanse, y no se use mal el lenguaje, y estudiense las cosas bien. Y ya, paso siguiente, y estoy en mi casa, procedimiento. En fin, se hizo no hace mucho una reforma de la ley administrativa en 2015 para establecer una serie de reglas sobre las cuales se tienen que redactar los reglamentos y los proyectos de ley, y está bien. Es una previsión razonable de la ley de gobierno, no se cumple. Entre otras muchas cosas, porque como el procedimiento de urgencia dice que no hace falta cumplirlo, y todas van por el procedimiento de urgencia, pues no lo cumplimos. Pero ahora voy a mi casa. En mi casa, pues antes he dicho, ni preparación, ni reflexión, ni debate sostenido y tranquilo. Bueno, pues esto sí que esto es mi discurso de ingreso en la academia. El que quiera, yo le puedo proporcionar una copia. Ya les he dicho, está desfasado, no sirve para nada. Pero bueno, yo aquí proponía pues, una serie de cosas, ¿no? Disciplinar la improvisación, la urgencia y la extraordinariedad. Que lo extraordinario sea extraordinario, no que lo extraordinario sea lo ordinario, que es lo que tenemos ahora, que es así. Es así de sencillo, ¿no? O sea, reflexión, debate, motivación, compatibilizar lo que he dicho antes, la necesidad política de atender a las mayorías sin perjuicio de la calidad. Bueno, eso es pues perfectamente posible, ¿no? Vamos a ver, una mayoría decide en una comisión que hay que meter una norma, bien, vamos a pensar cómo la metemos. No, ahí va. Por decir una cosa que pasa todos los días, ¿no? Y luego, hablé de esto el lunes en la academia, ¿no? Cuidar el final. Es que resulta que además la forma en que tenemos de terminar con el artículo 90 de la Constitución, las leyes, puede estropear todo lo que ha ido pasando en las 9 lecturas anteriores. De hecho, estropea. Si quieren detalles, pues como ha habido VAR, luego intervengo en los minutos y les doy detalles, ¿no? Y termino. Hacer lo que hay que hacer es difícil, es posible y sobre todo es necesario. Porque lo que está pasando es que estamos deslegitimando a chorros la ley y el ordenamiento. Y además, la gente que nos vea desde fuera, a los que estamos metidos en el proceso de hacer estas cosas, pues deben pensar que no somos gente seria y que estamos... El que tiene que leerse una enmienda no se la lee y al día siguiente hay que volver para atrás porque no se la ha leído. El Congreso decide quitarle al Senado las competencias sobre el techo de gasto en una ley sobre la paridad. Dices, pero vamos a ver, usted está modificando una ley de estabilidad presupuestaria. Pues sí, las enmiendas intrusas que hemos dicho. Todo eso es absolutamente irrazonable. Y es necesario que dejemos de ser irrazonables. Y no estoy pidiendo mucho. Y añado, es posible.
en este papelote que yo escribí, decía: el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado pueden perfectamente establecer una serie de requisitos que hoy no se establecen para que se respete la exigencia de la ley. Y luego, como dice mi maestro Tomás Ramón Fernández, además le pediría a los jueces que si el legislador no lo hace, los jueces ayuden a que se haga. Pero bueno, es posible que el legislador lo haga y es posible que los jueces, cuando el legislador no lo hace, le obliguen a que lo haga. Muy bien, muchas gracias. Ignacio Díez Picasso, ¿qué podemos hacer para mejorar la aplicación judicial, la reforma del proceso judicial? ¿Qué podemos hacer? Primero, efectivamente, mejorar la calidad de las normas, como acaba de decir Ignacio. Y bueno, consiste en algo tan simple como hacer bien las cosas y contar con la gente que sabe hacer bien las cosas. Puede parecer una obviedad, pero es que esto es así. Y por lo tanto se puede. Y es verdad que aún en un mundo mejor, ya había un mundo mejor, en fin, Ignacio recordará, porque él ya te ha dicho secretario de Estado, pero ha sido también subsecretario de Justicia. Y tiempos en los cuales, pues bueno, se ponía determinada gente a trabajar y de ahí salían productos que no eran salchichas, ¿no? Que no eran salchichas, que estaban... Por lo tanto, hay que decirlo alto y claro, ¿no? Y eso es así. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. El problema es que puede llegar un momento en el que la devaluación sea de tal calibre que, como he hablado alguna vez con Jesús, por ejemplo, cuando llegue un determinado momento de gente de buena voluntad que quiera preguntar y que quiera sepa a quién hay que preguntar quién puede hacer esto bien. Porque no van a saber a quién preguntar a su vez, que les pongan contacto con decir, oye, ¿quién puede hacer una ley de estas características bien hechas en un tiempo prudencial, ¿no? Y esto es así. De tal manera que yo creo, a ver, ¿qué se puede hacer? Yo suelo distinguir muchas veces aquí entre lo político y lo cultural. Y lo político se suele distinguir entre lo que es susceptible de acción normativa y lo que no, lo que va por otras vías, que puede tener que ver con, no sé, con gastar dinero, invertir bien. Y todas esas cosas, al final, si vas sembrando, son importantes. Ciertamente lo que quiero decir es, desde el punto de vista de la acción normativa, cuando tengas la llave del BOE no hay nada que hacer. Quiero decir, si está en determinadas manos, de gente que lo quiere hacer de determinada manera, pues ya puedes hacer, ¿no? No hay mucho más que hacer. Y lo cultural es más vaporoso, pero también tiene una importancia capital, claro, desde el punto de vista, digamos, de nuestras... De tal manera que, a ver, yo tengo la impresión de que hemos entrado, también me evoca a conversaciones que tuve con algunas personas que ya no están, que hemos entrado de manera acelerada. A ver, a lo largo de la historia ha habido épocas de derecho culto y de derecho vulgar. Es así. Y probablemente, y no tenemos por qué enaltecer siempre las de derecho culto, porque las de derecho culto podrían luego en la práctica funcionar de manera funesta, pero lo que a mí se me parece es que hemos entrado, es como esas películas donde de repente entras como en una fase de verdad de frío polar en 6 meses. Pues yo creo que hemos entrado de manera acelerada en una fase, digamos, de vulgarización del derecho. Sí, de derecho vulgar de manera acelerada. No sé si es un sarampión o si es una epidemia que va a ser de largo plazo, más bien apunta a lo segundo. En todo caso, creo que de manera pendular, pues estas cosas pasan, ¿no? Y aunque pueda parecer un poco cursi, yo creo que, sin embargo, tenemos que decirnos a nosotros mismos que formamos... Cuando hablaba antes de que no sé lo que dirían nuestros antepasados ni qué dirán nuestros descendientes, a ver, yo creo que formamos parte modestamente de una comunidad que se remonta a muchos siglos. O sea, quiero decir que no es la broma decir que hay un hilo conductor con lo que ya hicieron los Papiniano y Ulpiano y los Accurso y los Irnerio y Yering, y que todo eso tiene una continuidad al respecto, y por lo tanto que el modo en el cual estoy, por cierto, ya con esto termino, recomiendo un libro no jurídico, porque además está hecho por una científica que se llama Lorraine Daston, que se llama Reglas. Es una historiadora de la ciencia, es un libro magnífico, se lee muy bien, una breve historia, lo único que le quitaría es lo de breve, una breve historia de lo que gobierna nuestras vidas, porque claro, reglas están en todas partes, están en la ciencia, hacen unas, digamos, aproximaciones maravillosas acerca de que tampoco hay tanta diferencia, en los algoritmos están las reglas también, los procedimientos, por lo tanto, digamos, formamos parte de todo eso. Y naturalmente, frente a la idea además como de que lo que estamos viviendo no tiene parangón, la inteligencia artificial, etcétera, bueno, sí, pero también Gutenberg inventó la imprenta y aquello fue revolucionario, quizá incluso más. Por lo tanto, bueno, ser conscientes de que frente a los malos tiempos buena cara y seguir pues en la lucha por el derecho, que es de lo que va esto. Sí.
Muy bien, con estas últimas palabras terminamos esta sesión. No hemos cumplido exactamente el horario. Sí, pero empezamos 6:05, empezamos exactamente a 5. Sí, sí. Vamos a reivindicar. Vamos, yo estaba mirando ahí para que no para desautorizar. ¿Dónde se protesta aquí? Efectivamente, estaba equivocado. En fin, con esto terminamos esta última sesión de este cuatrimestre. Muy agradecido, nos han invitado magníficos, han cumplido las expectativas. Son no solamente gente brillante, sino además con un enorme sentido del humor. De verdad que lo pasamos muy bien. Y, en fin, espero que hayan disfrutado y queden emplazados a la siguiente sesión, que comenzaremos el día 6 de febrero, una sesión dedicada a un tema también apasionante, las OPAs. Pero prometo que no hablaremos del elefante que está en la sala, ¿no? Hablaremos de las OPAs en general. Y, en fin, yo creo que siempre me gusta terminar diciendo lo mismo, porque además entiendo que es lo que da sentido a que estemos aquí y que da sentido también a esta universidad joven que tiene 50 años de experiencia, que en definitiva que es su compromiso con la sociedad, con los ciudadanos y con la libertad. Y yo creo que siempre termino de la misma manera, ¿no? Y es algo que realmente sentimos todos, la idea de que una sociedad libre necesita de ciudadanos libres, y el ciudadano libre solamente puede ser aquel que está informado y formado en todos los ámbitos, también en el mundo del derecho, porque solo así tendrá la capacidad suficiente para ejercer su libertad con la responsabilidad adecuada en el contexto institucional del Estado democrático de derecho. Con esto finalizamos. Quedan emplazados a continuar con este jueves Derechos CUNEF en esta joven universidad de 50 años de experiencia. Muchas gracias.